Con su venia, diputado presidente. Primero quisiera, en virtud de la gentil petición que hace el diputado Monreal a que le diéramos vuelta a la página, quisiera decirle que estoy de acuerdo, vamos a darle vuelta a la página y avanzar, pero cerrémosla bien, ¿no? Y creo que hay cosas que es importante decir. Dice el diputado Monreal que hay estrategias distintas, tácticas distintas, y es cierto. Incidir o contrastar. El origen de esta desaveniencia fue, ¿estamos de acuerdo o no en poner la palabra adquirir en el 41? Ahí nació nuestra discrepancia, ¿no? Unos decidimos incidir porque, de hecho, esa modificación la solicitamos nosotros. Fue una petición que salió de nosotros después de eso que le llamaron error o como haya sido. Esa fue una solicitud, ni modo que votáramos en contra de lo mismo que solicitamos. Entonces dijeron que no, pero ese fue el punto original. ¿Estamos de acuerdo o no en que se le agregara la palabra adquirir? Ahora bien, es cierto, hay que entender que son tácticas distintas y reconocer la legitimidad de ambas tácticas, legitimidad del otro a pensar distinto. Y yo creo que deberíamos avanzar no solo en la izquierda, sino también al otro, porque creo que cometemos un exceso, que no comparto, al utilizar derecha como insulto. No debiera ser, y para mí no es insulto decir eres derecha, es una posición legítima en el país, porque yo estoy convencido que la izquierda no tarda en ser gobierno nacional y vamos a trabajar también con la derecha haciendo acuerdos legislativos, haciendo otras cosas, porque vamos a gobernar para todos. Entonces, incluso no solo entre nosotros, entre los demás, no usar el término derecha como insulto, como denostativo. No solo tiene derecho, sino que es legítimo y con ellos también tenemos que construir un mejor país. Y miren, retomando lo mejor la historia, porque la historia tiene que ser fundamental para nosotros, para no cometer los mismos errores. José Stalin fue el último miembro vivo del partido bolchevique que tomó el poder en 1917. Y no fue el último sobreviviente porque la biología así lo haya decidido caprichosamente. La verdad es que le ayudó al destino. Stalin asesinó a todos los demás del partido bolchevique que no hayan sido muertos por causa natural, que fueron los menos, por cierto. Los asesinó diciéndoles traidores, ¿no? Y les inventó cualquier cantidad de cargos en estos llamados procesos de Moscú. Aprovecho para recomendar un extraordinario libro de Leonardo Padura que se llama El hombre que amaba a los perros, que habla precisamente de esa historia. Y cómo a Trotsky y a muchos otros les inventaron cualquier cantidad de epítetos, les pusieron cualquier cantidad de epítetos, insultos y acusaciones sin ningún sustento, porque eran los otros, simplemente porque eran los otros los que pensaban, los que se atrevieron a pensar distinto del gran líder. Yo creo que es correcto retomar eso y no llamarle a quien piensa distinto traidor y llenarle de epítetos aquí, me parece aquí. Y termino con una reflexión, y cierro aquí, sin ningún ánimo de encender los ánimos acá. Me dicen que es quizás lo único que haga, porque el otro, bueno, casi nada más faltó decir que desayuno niños en la mañana, como le decían a los comunistas en el siglo pasado. El asunto de si es viable o no poder atreverse a cuestionar desde la izquierda a un personaje importante como Andrés Manuel López Obrador, cuyo liderazgo es importante y cuyas virtudes no cuestiono porque las tiene, pero como todos los demás también tiene defectos y también puede equivocarse y también se les puede decir. Se puede cuestionar, como se le dice a los chuchos, se puede cuestionar al ingeniero Cárdenas, se puede cuestionar a cualquiera en una democracia. La crítica sí es profunda y es consecuente, también es autocrítica. Y me llamó el argumento de no puedes porque le debes tu lugar, a él se lo debes. Y yo hago una reflexión, ese no es el discurso del viejo régimen, en donde el presidente palomeaba a todos los candidatos y como le debían el puesto al presidente, ellos se le deben al presidente, y no es reproducirlo, y no lo que debiéramos nosotros ser más democráticos, decir, aquí la crítica se vale para todos, porque la crítica es respetuosa, pero debe de ser
leal, honesta y sin condescendencias, y a veces hay que atender más a los críticos que a los que quieren quedar bien con uno. Lo dejo como reflexión, sin ánimo de seguir, y démosle vuelta a la página. Pero quiero decir, en una democracia todos somos sujetos a la crítica, y puedo avanzar. Las dos propuestas que hago del artículo 13 es para agregar el corporativismo, la coacción a los trabajadores en un sindicato o la coacción en otra empresa a trabajadores de confianza, es decir, todo tipo de coacción en ese sentido. Y dice que se impondrán de 60 a 200 días de multa y prisión de 3 años a quien, agrego un punto 3, un inciso 3 que dice, utilice sus facultades, funciones o atribuciones estatutarias para ejercer presión sobre los agremiados a un sindicato para que emitan su voto en un sindicato, para que emitan su voto a favor o en contra de un partido político o candidato, o bien abstenerse de votar. Cualquier presión en que haya delito también en el asunto del corporativismo para defender ¿qué? El voto libre. Y el otro, en el artículo 15, yo llamo, esta es la cláusula Monex, porque efectivamente me parece, esto sí evitaría que se repitiera algo como Monex. Y agregamos al artículo 15, la pena prevista en el párrafo anterior se aplicará al que destine fondos o aportaciones para adquirir o comprar por sí o por interpósita persona con un medio de comunicación la transmisión o difusión de promocionales, programas o entrevistas que de manera expresa o encubierta busquen posicionar a una persona con fines electorales o bien cuyo contenido denigre a las personas o partidos políticos. Esas son las dos reservas. Gracias, presidente.